La cabaña del Andor. Por Edgar Allan Poe. Un colgante de El dominio de Arnhem. Durante un viaje a pie el verano pasado. A través de uno o dos de los condados fluviales de Nueva York. Me encontré, a medida que declinaba el día, algo avergonzado por el camino que estaba siguiendo. El terreno se ondulaba notablemente. Y mi camino, durante la última hora, había girado tan confusamente, en su esfuerzo por mantenerse en los valles, que ya no sabía en qué dirección estaba el dulce pueblo de B donde había decidido detenerme por la noche. El sol apenas había brillado, en rigor, durante el día, que, sin embargo, había sido desagradablemente caluroso. Una niebla humeante, parecida a la del verano indio, envolvía todas las cosas, y por supuesto, aumentaba mi incertidumbre. No es que me importara mucho el asunto. Si no daba con el pueblo antes del atardecer, o incluso antes de que oscureciera. Era más que posible que pronto apareciera una pequeña granja holandesa. O algo por el estilo, aunque, de hecho, los alrededores quizás debido a de ser más pintoresca que fértil estaba muy escasamente habitada. En cualquier caso, con mi mochila como almohada y mi perro como centinela, un vivac al aire libre era precisamente lo que me habría divertido. Por lo tanto, seguí caminando tranquilamente, con Ponto haciéndose cargo de mi arma. Hasta que al final, justo cuando había empezado a considerar si los numerosos pequeños claros que conducían de un lado a otro, estaban destinados a ser senderos, me condujeron por uno de ellos en una indiscutible vía de carruajes. No podía haber ninguna duda. Las huellas de ruedas ligeras eran evidentes. Y aunque los altos arbustos y la maleza crecida se encontraban en lo alto, no había ningún obstáculo abajo, ni siquiera para el paso de una carreta de montaña virginiana. El vehículo más aspirante, supongo, de su tipo. El camino, sin embargo, excepto por estar abierto a través del bosque. Si madera no es un nombre demasiado importante para tal conjunto de árboles livianos. Y excepto en los detalles de las evidentes huellas de las ruedas. No se parecía a ningún camino que hubiera visto antes. Las huellas de las que hablo eran apenas perceptibles, ya que habían sido impresas en la superficie firme, aunque agradablemente húmeda, de lo que más parecía terciopelo verde genovés que cualquier otra cosa. Era hierba, claramente, pero una hierba como rara vez vemos fuera de Inglaterra, tan corta, tan espesa, tan uniforme y de colores tan vivos. No había ni un solo impedimento en el recorrido de la rueda, ni siquiera una astilla o una ramita muerta. Las piedras que alguna vez obstruyeron el camino habían sido colocadas cuidadosamente, no arrojadas, a los lados del camino, para definir sus límites en el fondo con una especie de definición medio precisa, medio negligente, y totalmente pintoresca. Por todas partes crecían frondosos macizos de flores silvestres en los espacios intermedios. Por supuesto que no sabía qué hacer con todo esto. Aquí había arte sin duda, eso no me sorprendió. Todos los caminos, en el sentido ordinario, son obras de arte. Ni puedo decir que hubiera mucho de qué maravillarse en el mero exceso de arte manifestado. Todo lo que parecía haberse hecho, podría haberse hecho aquí, con esas capacidades naturales como lo dicen los libros sobre jardinería paisajística. Con muy poca mano de obra y gastos. No fue la cantidad sino el carácter del arte lo que me hizo tomar asiento en una de las piedras floridas. Y contemplar arriba y abajo esta avenida de hadas durante media hora o más con desconcertada admiración. Una cosa se hizo cada vez más evidente cuanto más miraba. Un artista, y alguien con un ojo muy escrupuloso para las formas, había supervisado todos estos arreglos.
Se había puesto el mayor cuidado en preservar un debido equilibrio entre lo pulcro y elegante, por un lado, y lo pintoresco, en el verdadero sentido del estilo italiano. Término, por el otro. Había pocas líneas rectas y ninguna larga e ininterrumpida. El mismo efecto de curvatura o de color aparecía 2 veces, normalmente, pero no con mayor frecuencia, en un mismo punto de vista. Por todas partes había variedad en uniformidad. Era una pieza de composición en la que el gusto más crítico difícilmente podría haber sugerido una enmienda. Había girado a la derecha al entrar en este camino. Y ahora, levantándome, seguí en la misma dirección. El camino era tan serpenteante que en ningún momento pude seguir su curso con más de 2 o 3 pasos de antelación. Su carácter no sufrió ningún cambio material. Al poco tiempo, el murmullo del agua cayó suavemente sobre mi oído. Y unos momentos después, mientras tomaba el camino algo más abruptamente, que hasta entonces, me di cuenta de que un edificio de algún tipo yacía al pie de un suave declive justo delante de mí. No podía ver nada claramente a causa de la niebla que ocupaba todo el pequeño valle de abajo. Sin embargo, se levantó una suave brisa cuando el sol estaba a punto de descender. Y mientras permanecía de pie en la cima de la pendiente, la niebla se fue disipando gradualmente en volutas, y así flotó sobre la escena. Cuando apareció plenamente a la vista, así gradualmente a medida que lo describo, pieza por pieza. Aquí un árbol, allí un atisbo de agua y aquí nuevamente la cima de una chimenea. Apenas pude evitar imaginar que el conjunto era una de las ingeniosas ilusiones a veces exhibidas bajo el nombre de imágenes que se desvanecen. Sin embargo, cuando la niebla desapareció por completo, el sol ya se había escondido detrás de las suaves colinas y desde allí, como con un ligero chasez hacia el sur, había vuelto a aparecer plenamente a la vista, brillando con un brillo violáceo. A través de un abismo que entraba al valle por el oeste. De repente, por tanto, y como por arte de magia, todo este valle y todo lo que había en él se hizo brillantemente visible. El primer golpe de efecto, cuando el sol se deslizó en la posición descrita, me impresionó mucho como me impresionaba, cuando era niño, la escena final de algún espectáculo teatral o melodrama bien organizado. Ni siquiera faltaba la monstruosidad del color. Porque la luz del sol salió a través del abismo, teñida de naranja y púrpura. Mientras que el verde vivo de la hierba del valle se reflejaba más o menos sobre todos los objetos desde la cortina de vapor, que aún colgaba sobre sus cabezas, como si se resistiera a abandonar por completo una escena tan encantadoramente hermosa. El pequeño valle que contemplaba desde debajo del dosel de niebla no podía tener más de 400 yardas de largo, mientras que su anchura variaba de 50 a 150 o quizás 200. Era más estrecho en su extremo norte, abriéndose a medida que tendía hacia el sur, pero sin una regularidad muy precisa. La parte más ancha estaba a 80 metros del extremo sur. Las laderas que rodeaban el valle no podían llamarse colinas, a menos que estuvieran en su cara norte. Aquí se elevaba un escarpado saliente de granito a una altura de unos 90 pies. Y, como he mencionado, el valle en este punto no tenía más de 50 pies de ancho. Pero a medida que el visitante avanzaba hacia el sur desde el acantilado, encontró a su derecha y a su izquierda declives a la vez menos altos, menos escarpados y menos rocosos. Todo, en una palabra, se inclinaba y suavizaba hacia el sur. Y, sin embargo, todo el valle estaba rodeado de eminencias más o menos altas, excepto en 2 puntos. De uno de ellos ya he hablado. Se encontraba considerablemente al norte del oeste, y era donde el sol poniente se abría paso, como ya he descrito antes, hacia el anfiteatro, a través de una hendidura natural claramente cortada en el terraplén de granito. Esta fisura podría haber tenido 10 metros de ancho. En su punto más ancho, hasta donde el ojo podía rastrearlo.
Parecía conducir hacia arriba, como una calzada natural, hacia los rincones de montañas y bosques inexplorados. La otra abertura estaba directamente en el extremo sur del valle. Aquí, por lo general, las pendientes no eran más que suaves inclinaciones, que se extendían de este a oeste unos 150 metros. En medio de esta extensión había una depresión, al nivel del suelo normal del valle. En cuanto a la vegetación, como en todo lo demás, el paisaje se suavizó y se inclinó hacia el sur. Al norte, sobre el escarpado precipicio, a unos pocos pasos del borde, surgían magníficos troncos de numerosos nogales, nogales negros y castaños, intercalados de vez en cuando con robles. Y sobre todo las fuertes ramas laterales arrojadas por los nogales, extendidas muy por encima del borde del acantilado. Avanzando hacia el sur, el explorador vio al principio la misma clase de árboles, pero cada vez menos elevados y de carácter salvador. Luego vio el olmo más suave, seguido por el sasafrás y la langosta, estos nuevamente por el tilo, el capullo rojo, la catalpa y el arce, más suaves, y nuevamente por variedades aún más elegantes y modestas. Toda la cara del declive meridional estaba cubierta únicamente de arbustos silvestres, a excepción de algún que otro sauce plateado o álamo blanco. En el fondo del valle mismo, pues hay que tener en cuenta que la vegetación mencionada hasta ahora solo crecía en los acantilados o laderas, se veían 3 árboles aislados. Uno era un olmo de hermoso tamaño y forma exquisita. Hacía guardia en la puerta sur del valle. Otro era un nogal americano, mucho más grande que el olmo, y en conjunto un árbol mucho más hermoso, aunque ambos extremadamente hermosos. Parecía haberse hecho cargo de la entrada noroeste, surgiendo de un grupo de rocas en las mismas fauces del barranco, y lanzando su grácil cuerpo, en un ángulo de casi 45 grados, hacia la luz del sol del anfiteatro. Sin embargo, a unos 30 metros al este de este árbol se alzaba el orgullo del valle, y sin lugar a dudas, el árbol más magnífico que jamás haya visto, salvo, tal vez, entre los cipreses del Icciatucanee. Era un tulipero de triple tallo, el Liriodendron tulipiferum, uno del orden natural de las magnolias. Sus 3 troncos se separaron del padre a unos 3 pies del suelo, y divergiendo muy leve y gradualmente. No estaban separados más de 4 pies en el punto donde el tallo más grande emergió hacia el follaje. Esto estaba a una altura de unos 80 pies. La altura total de la división principal era de 120 pies. Nada puede superar en belleza la forma o el verde brillante y vivo de las hojas del tulipán. En el presente caso tenían 20 centímetros de ancho. Pero su gloria quedó completamente eclipsada por el magnífico esplendor de las profusas flores. Imagínese, muy congregados, 1.000.000 de los tulipanes más grandes y resplandecientes. Solo así podrá el lector hacerse una idea de la imagen que quiero transmitir. Y luego la majestuosa gracia de los tallos columnares, limpios y delicadamente granulados. El más grande de 4 pies de diámetro, a 20 metros del suelo. Las innumerables flores, mezcladas con las de otros árboles no menos bellos, aunque infinitamente menos majestuosos, llenaban el valle de algo más que perfumes árabes. El piso general del anfiteatro era pasto del mismo carácter que el que había encontrado en el camino. En todo caso, más deliciosamente suave, espeso, aterciopelado y milagrosamente verde. Era difícil concebir cómo se había conseguido toda aquella belleza. He hablado de 2 aberturas al valle. Del que estaba al noroeste brotaba un riachuelo que bajaba, murmurando suavemente y ligeramente espumoso, barranco abajo, hasta estrellarse contra el grupo de rocas de donde brotaba el nogal aislado. Aquí, después de rodear el árbol, pasó un poco hacia el norte del este, dejando el tulipán unos 20 pies al sur, y no hizo ninguna alteración decidida en su curso hasta que llegó cerca de la mitad del camino entre los límites oriental y occidental del valle. En este punto, después de una serie de barridos,
Giró en ángulo recto y siguió una dirección generalmente hacia el sur serpenteando a su paso, hasta perderse en un pequeño lago. De figura irregular aunque más o menos ovalada, que relucía cerca del extremo inferior del valle. Este lago tenía quizá 100 metros de diámetro en su parte más ancha. Ningún cristal podría ser más claro que sus aguas. Su fondo, que se podía ver claramente, estaba formado en su totalidad por guijarros de un blanco brillante. Sus orillas, de la hierba esmeralda ya descrita, eran redondeadas, en lugar de inclinadas, hacia el claro cielo de abajo. Y tan claro era este cielo, tan perfectamente, a veces, reflejaba todos los objetos que estaban encima de él, que donde terminaba el verdadero banco y donde comenzaba el simulado, era un punto de no poca dificultad para determinar. Las truchas y algunas otras variedades de peces, que parecían estar casi inconvenientemente llenos en el estanque, tenían toda la apariencia de verdaderos peces voladores. Era casi imposible creer que no estuvieran absolutamente suspendidos en el aire. Una ligera canoa de abedul que yacía plácidamente sobre el agua, se reflejaba en sus más diminutas fibras con una fidelidad insuperable por el espejo más exquisitamente pulido. Una pequeña isla, bastante risueña, llena de flores en pleno florecimiento, y que ofrecía poco más espacio que el suficiente para un pequeño y pintoresco edificio, que parecía un gallinero, surgía del lago, no lejos de su orilla norte, a la que estaba conectada por medios de un puente de aspecto inconcebiblemente ligero y, sin embargo, muy primitivo. Estaba formado por una única, ancha y gruesa tabla de madera de tulipán. Tenía 40 pies de largo y abarcaba el intervalo entre orilla y orilla con un arco ligero pero muy perceptible, que impedía toda oscilación. Desde el extremo sur del lago salía una continuación del riachuelo que, después de serpentear unos 30 metros, finalmente atravesó la depresión, ya descrita en medio del declive sur y cayó por un escarpado precipicio. De 100 pies, hizo su tortuoso e inadvertido camino hacia el Hudson. El lago era profundo, en algunos puntos de 10 metros, pero el riachuelo rara vez excedía los 3, mientras que su anchura máxima era de unos 8. Su fondo y orillas eran como los del estanque, si se le podía atribuir algún defecto. En materia de pintoresquismo, era el de excesiva pulcritud. La extensión de césped verde se veía realzada, aquí y allá, por algún que otro arbusto vistoso, como la hortensia, la bola de nieve común o la aromática seringa. O, más frecuentemente, por un macizo de geranios que florecen magníficamente en grandes variedades. Estos últimos crecían en macetas que eran cuidadosamente enterradas en el suelo, para dar a las plantas la apariencia de ser autóctonas. Además de todo esto, el terciopelo del césped estaba exquisitamente salpicado de ovejas, un rebaño considerable de las cuales vagaba por el valle, en compañía de 3 ciervos domesticados y un gran número de patos de brillantes plumas. Un mastín muy grande parecía estar vigilando atentamente a estos animales, a todos y cada uno de ellos. Lo largo de los acantilados oriental y occidental, donde hacia la parte superior del anfiteatro los límites eran más o menos escarpados, crecía la hiedra en gran profusión, de modo que solo aquí y allá se podía vislumbrar la roca desnuda. El precipicio septentrional, de la misma manera, estaba casi enteramente cubierto de vides de rara exuberancia. Algunos brotan del suelo en la base del acantilado, y otros de las repisas de su cara. La ligera elevación que formaba el límite inferior de este pequeño dominio estaba coronada por un limpio muro, de piedra, de altura suficiente para impedir la fuga de los ciervos. No se veía nada parecido a una valla en ningún otro lugar. Porque en ningún otro lugar se necesitaba un cercado artificial. Cualquier oveja descarriada, por ejemplo, que intentara salir del valle por el barranco, encontraría su avance detenido, después de algunos metros de avance, por el escarpado acantilado. Saliente de roca sobre el que cayó la cascada que había llamado mi atención cuando me acerqué por primera vez al dominio. En resumen,
La única entrada o salida era a través de una puerta que ocupaba un paso rocoso en el camino, unos pasos más abajo. El punto en el que me detuve para reconocer la escena. He descrito el arroyo serpenteando de manera muy irregular a lo largo de todo su curso. Sus dos direcciones generales, como ya he dicho, eran primero de oeste a este y luego de norte a sur. En el giro, la corriente, corriendo hacia atrás, formaba un bucle casi circular, formando una península que era casi una isla y que abarcaba aproximadamente un 16avo de acre. En esta península había una vivienda, y cuando digo que esta casa, como la terraza infernal vista por Batek, era de una arquitectura desconocida en los anales de la Tierra, quiero decir, simplemente, que todo su conjunto impresionaba. Con el más agudo sentido de la combinación de novedad y propiedad, en una palabra, de la poesía porque, que con las palabras que acabo de emplear, difícilmente podría dar, de la poesía en abstracto, una definición más rigurosa, y no me refiero a ese mero outre era perceptible en cualquier aspecto. De hecho, nada podría ser más sencillo y más sencillo que esta casa de campo. Su efecto maravilloso residía enteramente en su disposición artística como cuadro. Me hubiera imaginado, mientras lo miraba, que algún eminente paisajista lo había construido con su pincel. El punto de vista desde el que vi el valle por primera vez no era del todo, aunque casi, el mejor punto desde el que contemplar la casa. Por lo tanto, lo describiré tal como lo vi después, desde una posición en el muro de piedra en el extremo sur del anfiteatro. El edificio principal medía unos 8 metros de largo y 16 de ancho, y ciertamente no más. Su altura total, desde el suelo hasta la cúspide del techo, no podía exceder los 5 metros y medio. Al extremo oeste de esta estructura se adjuntó una casa aproximadamente un tercio más pequeña en todas sus proporciones. La línea de su frente estaba a unas 2 yardas de la casa más grande, y la línea de su techo, por supuesto, estaba considerablemente deprimida. Por debajo del tejado contiguo. En ángulo recto con estos edificios, y desde la parte trasera del principal, no exactamente en el medio, se extendía un tercer compartimento, muy pequeño, siendo, en general, un tercio menos que el ala occidental. Los techos de los dos más grandes eran muy empinados, descendiendo desde la viga cumbrera con una larga curva cóncava y extendiéndose al menos 4 pies más allá de las paredes del frente, de modo que formaban los techos de 2 plazas. Estos últimos tejados, por supuesto, no necesitaban soporte. Pero como tenían pinta de necesitarlo, se insertaron pilares ligeros y perfectamente sencillos solo en las esquinas. El techo del ala norte era simplemente una extensión de una parte del techo principal. Entre el edificio principal y el ala occidental se alzaba una chimenea cuadrada, muy alta y bastante esbelta, de duros ladrillos holandeses, alternativamente negros y rojos, con una ligera cornisa de ladrillos salientes en la parte superior. Sobre los frontones los tejados también sobresalían mucho. En el edificio principal unos 4 pies al este y 2 al oeste. La puerta principal no estaba exactamente en la división principal, quedando un poco hacia el este, mientras que las 2 ventanas estaban hacia el oeste. Estas últimas no llegaban hasta el suelo, pero eran mucho más largas y estrechas de lo habitual. Tenían postigos simples como puertas, los cristales tenían forma de rombos, pero bastante grandes. La puerta en sí tenía la mitad superior de cristal, también en forma de rombos, y por la noche una contraventana móvil la aseguraba. La puerta del ala oeste estaba a 2 aguas y era bastante simple, una única ventana daba al sur. No había puerta exterior al ala norte y también tenía una sola ventana hacia el este. La pared en blanco del hastial oriental estaba aliviada por escaleras con una balaustrada que lo cruzaban en diagonal, siendo el ascenso desde el sur. Al amparo del amplio alero, estos escalones daban acceso a una puerta que conducía a la buhardilla, o más bien al desván, ya que estaba iluminada solo por una única ventana orientada al norte,
y parecía haber sido destinada a un almacén. Las plazas del edificio principal y del ala occidental no tenían pisos, como es habitual. Pero en las puertas y en cada ventana, grandes y planas losas irregulares de granito yacían incrustadas en el delicioso césped, lo que permitía un paso cómodo en cualquier clima. Excelentes senderos del mismo material, no muy bien adaptados, pero con césped aterciopelado llenando frecuentes intervalos entre las piedras, conducían de aquí para allá desde la casa, a un manantial de cristal a unos 5 pasos de distancia, a la carretera, o a 1 o 2 de las afueras. Casas que se encontraban al norte, más allá del arroyo, y estaban completamente ocultas por unas pocas langostas y catalpas. A no más de 6 pasos de la puerta principal de la cabaña se alzaba el tronco muerto de un fantástico peral, tan cubierto de pies a cabeza por hermosas flores de bignonia que hacía falta no poco escrutinio para determinar qué clase de cosa dulce podía ser. De varios brazos de este árbol colgaban jaulas de diferentes tipos. En uno, un gran cilindro de mimbre con un anillo en la parte superior, se deleitaba con un ruiseñor. En otro un oropéndola. En un tercero, el descarado bobolink, mientras que 3 o 4 prisiones más delicadas hacían ruido con los canarios. Los pilares de la plaza estaban adornados con jazmines y madreselva dulce. Mientras que del ángulo formado por la estructura principal, y su ala oeste, al frente, brotaba una parra de una exuberancia sin igual. Haciendo caso omiso de toda restricción, había trepado primero al techo inferior y luego al superior. Y a lo largo de la cresta de este último continuó retorciéndose, lanzando zarcillos a derecha e izquierda, hasta que finalmente alcanzó el frontón este y cayó arrastrando las escaleras. Toda la casa, con sus alas, estaba construida con las antiguas tejas holandesas, anchas y con esquinas redondeadas. Es una peculiaridad de este material dar a las casas construidas con él la apariencia de ser más anchas en la parte inferior que en la superior, a la manera de la arquitectura egipcia. Y en el presente caso, este efecto sumamente pintoresco fue ayudado por numerosas macetas de hermosas flores que casi abarcaban la base de los edificios. Las tejas estaban pintadas de un gris apagado. Y un artista puede concebir fácilmente la felicidad con la que este tinte neutro se fundió con el verde vivo de las hojas del tulipán que eclipsaban parcialmente la cabaña. Desde la posición cerca del muro de piedra, como se describió, los edificios se veían con gran ventaja, porque el ángulo sureste estaba inclinado hacia adelante, de modo que la vista abarcaba de inmediato la totalidad de los dos frentes, con el pintoresco frontón oriental, y al mismo tiempo pude vislumbrar suficientemente el ala norte, con partes de un bonito tejado del manantial y casi la mitad de un puente ligero que salvaba el arroyo en las inmediaciones de los edificios principales. No permanecí mucho tiempo en la cima de la colina, aunque sí lo suficiente como para examinar minuciosamente la escena a mis pies. Estaba claro que me había desviado del camino a la aldea, y así tuve una excusa de buen viajero para abrir la puerta delante de mí y preguntar el camino, en todo caso. Así que, sin más preámbulos, procedí. El camino, después de pasar la puerta, parecía descansar sobre un saliente natural, descendiendo gradualmente a lo largo de la cara de los acantilados del noreste. Me llevó al pie del precipicio norte, y desde allí a través del puente, rodeando el hastial oriental hasta la puerta principal. Mientras avanzaba, me di cuenta de que no se podía ver las dependencias. Cuando doblé la esquina del hastial, el mastín saltó hacia mí en severo silencio, pero con la mirada y el aire de un tigre. Sin embargo, le tendí la mano en señal de amistad, y nunca sin embargo, conocía al perro que estaba a prueba de semejante apelación a su cortesía. No solo cerró la boca y meneó la cola, sino que me ofreció su pata, y luego extendió sus cortesías hacia Ponto. Como no se oía ningún timbre, golpeé con el bastón la puerta, que estaba entreabierta. Al instante una figura avanzó hacia el umbral.
La de una mujer joven de unos 28 años, esbelta, o más bien delgada, y algo superior a la mediana estatura. Mientras se acercaba, con cierta modesta decisión de paso totalmente indescriptible, me dije a mí mismo: seguramente aquí he encontrado la perfección de la gracia natural, a diferencia de la gracia artificial. La segunda impresión que me causó, pero con diferencia la más vívida de las dos, fue la de entusiasmo. Una expresión tan intensa de romance, tal vez debería llamarla, o de extraterrestre, como la que brillaba en sus ojos hundidos, nunca antes se había hundido tanto en lo más profundo de mi corazón. No sé cómo es, pero esta expresión peculiar de los ojos, que ocasionalmente se enrosca en los labios, es el hechizo más poderoso, si no el único, que remacha mi interés por la mujer. Romance, siempre que mis lectores comprendan plenamente lo que quiero decir aquí con la palabra romance y feminidad, me parecen términos convertibles. Y, después de todo, lo que el hombre realmente ama en la mujer es simplemente su feminidad. Los ojos de Annie, escuché a alguien del interior llamarla Annie, querida, eran gris espiritual. Su cabello, castaño claro. Esto es todo lo que tuve tiempo de observar de ella. Ante su más cortés invitación, entré, pasando primero a un vestíbulo bastante amplio. Habiendo venido principalmente para observar, noté que a mi derecha, cuando entré, había una ventana, como las que estaban frente a la casa. A la izquierda, una puerta que conduce a la sala principal. Mientras que, frente a mí, una puerta abierta me permitía ver un pequeño apartamento, del tamaño justo del vestíbulo, dispuesto como estudio, y con un gran mirador que daba al norte. Al pasar al salón, me encontré con el señor Landor, pues este, según supe más tarde, era su nombre. Era cortés, incluso cordial en sus modales, pero en ese momento yo estaba más concentrado en observar las disposiciones de la vivienda que tanto me habían interesado que la apariencia personal del inquilino. El ala norte, según vi ahora, era un dormitorio, cuya puerta daba al salón. Al oeste de esta puerta había una única ventana que daba al arroyo. En el extremo oeste del salón había una chimenea, y una puerta que daba al ala oeste, probablemente una cocina. Nada podría ser más rigurosamente sencillo que el mobiliario del salón. En el suelo había una alfombra arraigada, de excelente textura, un fondo blanco, salpicado de pequeñas figuras circulares verdes. En las ventanas había cortinas de muselina jaconet de un blanco níveo. Estaban bastante amplias, y colgaban decisivamente, tal vez bastante formalmente, en trenzas afiladas y paralelas hasta el suelo, justo hasta el suelo. Las paredes estaban preparadas con un papel francés de gran delicadeza, un fondo plateado, con un cordón verde tenue corriendo en zigzag por todas partes. Su extensión se veía aliviada simplemente por tres de las exquisitas litografías de Julien a tres crayones, fijadas a la pared sin marcos. Uno de estos dibujos era una escena de lujo oriental, o más bien de voluptuosidad. Otra era una pieza de carnaval, con un espíritu incomparable. La tercera era una cabeza de mujer griega, un rostro tan divinamente hermoso, y sin embargo, de una expresión tan provocativamente indeterminada que nunca antes había llamado mi atención. Los muebles más sustanciales consistían en una mesa redonda, algunas sillas, incluida una gran mecedora y un sofá, o más bien sofá. Su material era arce liso pintado de un blanco cremoso, ligeramente intercalado con verde. El asiento de caña. Las sillas y la mesa estaban a juego, pero las formas de todas evidentemente habían sido diseñadas por el mismo cerebro que planeó el terreno. Es imposible concebir algo más elegante. Sobre la mesa había algunos libros. Un frasco grande y cuadrado de cristal de algún perfume novedoso. Una lámpara astral no solar de vidrio esmerilado con pantalla italiana. Y un gran jarrón con flores resplandecientes. En efecto,
Flores de magníficos colores y delicado olor constituían la única decoración del apartamento. La chimenea estaba casi llena de un jarrón de brillantes geranio. En un estante triangular, en cada ángulo de la habitación, había también un jarrón similar, variado solo en su hermoso contenido. Uno o dos ramos más pequeños adornaban la repisa de la chimenea y violetas tardías se arremolinaban junto a las ventanas abiertas. El propósito de este trabajo no es más que dar en detalle una fotografía de la residencia del señor Landor, tal como la encontré. Cómo llegó a ser lo que era y por qué, con algunos detalles del señor. El propio Landor posiblemente sea el tema de otro artículo. Gracias por acompañarnos en la obra de la cabaña de Landor. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.